Momento de compartir, pero bueno, pues entiendo que hay compromisos y que no siempre se puede, entonces que quien no está, pues la pueda ver, que pueda reflexionar la sesión y pues ya. Entonces, tenemos nuestro programa habitual de cada sesión. Eh, Ahora, fíjense que ahora es probable que no tengamos video final. Porque lo que me di cuenta es que el video que utilizo en esta sesión fue el que les pasé la vez anterior, entonces está repetido. Ahora, si luego lo quieren ver, pues también se los puedo mostrar y todo bien. Al cabo que todo se vincula completamente con lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces vamos a orar, que es nuestra parte principal de la sesión al inicio, sobre todo porque, como saben, es un grupo cristocéntrico. En realidad, poco podríamos hacer y poco hemos hecho nosotros. Hemos tratado de salir adelante en este proceso, pero pues todo nos ha quedado a deber un poco. La terapia nos ha quedado a deber un poco, los consejos nos han quedado a deber un poco, el experimentar pues sanidad a través de los amigos, de todo esto nos ha quedado a deber un poco. Entonces, pues realmente Jesús es quien puede ayudarnos a salir adelante. Esto está comprobadísimo por todos los que hemos pasado por este proceso de restauración y pues también por todos los que han sido parte de este grupo, ¿no? Durante ya más de 10 temporadas diferentes. Muy bien, pues vamos a orar, que el Señor nos acompañe. Padre, gracias por que nos permites estar en esta reunión, por estar un lunes más tratando de encontrar tu palabra, tratando de entender qué es lo que ha pasado, por qué hemos experimentado esto en nuestra vida y también cómo tú tienes esperanza en todo esto, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, porque tú prometiste que estarías si es que 2 o 3 o más nos reunimos en tu nombre. Y aquí estamos, Señor, tratando de encontrarte. Por favor, que tu Espíritu nos hable, que traiga palabra para cada uno de nosotros, estas dudas que nos aquejan, el aliento que nos falta, Señor, tráelo en esta noche a partir del entendimiento y de tu sabiduría, te lo suplico, Señor. Hazme un instrumento útil para poder simplemente transmitir lo que tú quieras decirnos el día de hoy. Padre, te lo suplico, para los que están conectados en este momento, para los que verán la sesión grabada, para los que están también en vivo escuchando, pues a cada uno, Señor, habla en nuestros corazones. Danos un corazón dispuesto para escucharte, te lo suplico. En el nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Muy bien, pues ya está. Entonces, vamos a seguir con la sesión, con nuestro programa de recuperación. Ya nos quedan, híjole, nos quedan como 3 sesiones. Son sesiones muy bonitas, ya muy identificadas al tema de pareja. Ya llevamos 17, hemos estado prácticamente más de 5 meses viendo todos estos temas. Ojalá que ustedes hayan encontrado, vayan encontrando sanidad en todo este proceso. Y pues vamos a repasar un poco dónde nos quedamos. Como les decía, hoy les voy a exponer el tema, no sé si habrá video y después viene el tiempo de compartir, que ese pues sí solamente, ahora sí que participan los que están viendo la sesión directamente a través del video, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en la parte del principio, pero ya en el principio, o sea, bueno, más bien no hemos salido de la parte del principio. Hemos estado trabajando en cómo podemos explicar el amor a través de la creación del ser humano, de esta creación inicial de donde Dios nos crea hombre y mujer y tiene un plan para nosotros. Y ahí nos hemos estado encontrando, identificando, primero de una forma personal y ahora a partir de la pareja. O sea, es verdad que la pareja tiene un lugar relevante en la historia. Sí, sí, ¿cuál es ese lugar relevante que tiene la pareja en la historia? ¿Por qué
la pareja es tan importante para Dios, por qué a Dios le encantan las parejas, por qué si a Dios le encantan las parejas y le encanta el amor, porque parece que las relaciones no funcionan. ¿Por qué nos tuvo que pasar lo que nos pasó? O sea, ¿por qué eso? Por un lado, Dios dice, ámense, yo creé el amor maravilloso, tengo planes de bien para ustedes, pero parece que no logramos dar al clavo, ¿no? Con el tema de pareja. Y esto se empieza a explicar un poco más a partir de lo que vimos la sesión anterior. Y ahí vimos el tema de la vergüenza. Es un tema que es pues muy bonito en tanto que nos conecta con algo que no sabemos identificar bien. O sea, si se fijan, vamos cargando vergüenza, una especie de vergüenza originaria que no podíamos identificar. Sabemos que cuando nos alejamos de Dios nos sentimos como apenados para volver a Él. O sea, sabemos que hay algo que pasa, hay algo que se rompe y como que no sabemos nombrarlo. Entonces, pues nos damos cuenta que tiene que ver con esta vergüenza de haber hecho algo distinto a lo que Dios tenía planeado para nosotros, ¿no? Y entonces, eh, aquí hay un contraste muy importante que también tocamos acerca de cómo cuando Dios hace a la pareja y Dios la une después de la creación del hombre y de la mujer, o esta separación sexual entre hombre y la mujer, como dice que ambos estaban juntos en el jardín de Edén y estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y como que no logramos entender bien o no lográbamos entender bien por qué decía que no tenían vergüenza. Y ya vimos, o sea, no tenían vergüenza porque estaban exactamente viviendo el plan que el Señor hizo para ellos. Exactamente eh, en una unión pura, una unión que tenía a Dios en el centro y una unión que finalmente estaba en el marco de guardar lo que Dios les había enseñado, ¿no? Y después vemos toda la irrupción de la serpiente, esta astucia de la serpiente para iniciar un diálogo con la mujer, un diálogo que parece que en la Biblia que es muy corto, pero que en realidad lleva mucho tiempo y lo que sorprende, además de la astucia de la serpiente para engañar a la mujer, pues es la total ausencia del hombre. O sea, cómo el hombre estuvo ausente en todo este diálogo y cómo no pudo asistir a su mujer para que ella pudiera cumplir, perdón, lo que Dios tenía para ellos. Y entonces dice que la mujer come del fruto que no debían comer, del fruto del árbol del bien y del mal, y entonces pues se esconden. Esta vergüenza que no existía al principio irrumpe con ellos y entonces dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Y que además ellos trataron de revestir sus cuerpos, un poco tratando de ocultar la vergüenza. Y esto nos habla de cómo nosotros en nuestras propias fuerzas queremos muchas veces remediar esta caída, pero que en realidad pues no podemos. O sea, nuestras fuerzas son muy escasas para poder tapar esta vergüenza que tenemos a partir de alejarnos de Dios. Y voy a retomar esta parte que ya empieza a ser fundamental en nuestro relato del día de hoy, ¿no? Dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Al hombre ya se está refiriendo ahora sí al masculino, ¿no? Adán. Y él le respondió, te guió en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ya platicábamos la sesión pasada que esto es vergonzoso, esto es como un poco de pena ajena y trae muchas cosas que explican el carácter del hombre. Y yo creo que el carácter del hombre de esta manera no había, al menos yo que tenga algún registro de estudio y cosas, no había sido tan evidente como lo es en esta época. En esta época, el hombre, el masculino, es exactamente, nos estamos volviendo exactamente de esta manera. Un hombre que evade su responsabilidad, que evade su llamado,
que va de esta masculinidad divina que Dios le da, que está enfocada a cuidar, a acoger, a proteger, a guiar, y simplemente evade porque él asume que la mujer puede tomar este diálogo para decidir y él lo deja pasar. Y al rato vimos también en el pasaje que mientras nos hemos preguntado dónde estaba el hombre, por qué no pudo hacer nada, pues resulta que cuando comieron, pues justamente el hombre estaba ahí junto de ella. Y entonces, pues en realidad parece que es muy intencional simplemente no hacerse cargo de lo que está pasando, de lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, seguimos con el relato, vamos nuevamente a leer mucha Biblia, y ahora parece que el relato de la Biblia da como un giro, o sea, que ya no está hablando del hombre, que nos deja ver primero, fíjense, esto es bien importante, porque nos deja ver primero la falla del hombre, nos deja ver primero cómo el hombre falló, y esto tiene sentido en este orden que Dios crea de la pareja, donde está Dios y está el hombre y su mujer y sus hijos. Y no es que tengan una jerarquía en términos de importancia, sino más bien en términos de orden. O sea, el primer reclamo es para el hombre, porque el hombre debía hacerse cargo en primer lugar de lo que estaba pasando. Y después Dios va con la mujer, ¿no? Y entonces dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Fíjense, la actitud de la mujer también es muy parecida a la del hombre, aunque no le echa la culpa al hombre, pero en realidad ella también evade la responsabilidad que tenía. Entonces ella prefiere decir, no, 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 es que yo no tengo la culpa, es que la culpa es de la serpiente. Y poquito antes, el varón dijo, no, 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 es que no es mía la culpa, es que la culpa es de la mujer que tú me diste. Además, déjenme regreso un poquitín. Es impresionante porque cuando Adán dice, la mujer que tú me diste, está echando una doble culpa. Está diciendo, la mujer, y luego le está echando la culpa a Dios, porque le está diciendo, tú Dios, la mujer que tú me diste. ¿Ven? O sea, toda esa falla estructural que tiene el varón en este momento de la caída. Y luego aquí pasa lo mismo con la mujer. La mujer dice, bueno, no, es que yo no soy, sino lo que me vino a tentar, lo que me vino a tocar. Esto que yo vi, esto a lo que yo le di entrada con mis ojos, esto a lo que yo me dejé seducir, porque acuérdense que dice que cuando ella comió, dice que vio que el fruto era apetecible, que era disfrutable, que era deseable, y entonces lo comió. Entonces es como si ella dijera, pues todo esto que se me presentó, que fue deseable para mí, todo esto que me endulzó el deseo, pues no es culpa mía, es culpa de ese mensaje de deseo que hizo que yo cayera. Y entonces, eh, eh, dice, el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y del polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, y él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Justamente en este versículo vemos la primera, bueno, no la primera, pero vemos abiertamente una profecía de Jesucristo. Vemos cómo Jesús es el nuevo Adán que va a llegar a restaurar a la humanidad y a poder rescatarnos del pecado que esté rompiendo justo en este mismo momento. O sea, es impresionante porque en el momento de la caída Dios ya estaba poniendo o evidenciando su plan redentor a través de Jesucristo. Pero fíjense, eh, Dios le dice a la mujer qué has hecho y a la serpiente le dice lo que va a pasar con ella. O sea, no, Dios no entabla un diálogo con la serpiente. Pues, ¿cómo va a entablar un diálogo con la serpiente? O sea, eso es justamente
el llamado que nosotros tenemos, porque nosotros estamos un poco acostumbrados a dialogar con el mal, a dialogar con los deseos, a tratar de manejar los deseos. Y entonces cuando vemos cómo el matrimonio está hecho, creado de forma divina, pues nos parece que tal vez es un poco a la antigua, ¿no? Que está un poco obsoleto. Entonces vamos viendo cosas y vamos abriendo nuestro entendimiento a cosas nuevas, a cosas modernas, y entonces entablamos este diálogo, un diálogo que no deberíamos entablar, porque además quien tenía la gracia de Dios a imagen y semejanza era el hombre, no la serpiente. O sea, sobre él es que estaba esa gracia y él podía elegir no abrirse a esta conversación. Entonces, por supuesto, Dios no entabla una relación con ella, simplemente le da como el conocimiento de lo que va a pasar. Y dice, pues te arrastrarás. Y es evidente, ya se arrastraba desde antes porque era serpiente, pero más bien el Señor está haciéndole ver que el mal nunca prevalecerá, nunca triunfará, nunca se levantará por sobre el ser humano, sino que seguirá arrastrándose. Y eso no significa que no haga mal, pero finalmente el mal está eso, en un lugar de deshonra. Y fue así. Entonces luego dice, y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto y con dolor darás a luz a tus hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Fíjense, aquí hay algo totalmente enfocado en el tema de la pareja, pero voy a seguir un poco y voy a regresar para que ya nos metamos a hablar de la pareja. Es decir, estamos hablando de la falla del hombre y estamos hablando de la falla de la mujer, estamos hablando de lo que pasó en el principio, pero aquí hay algo muy profundo para lo que pasó con la pareja. Entonces, déjenme, déjenme avanzar y luego me regreso. Dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Bueno, déjenme regresarme a este conjunto de pasajes. Miren, la caída trae dos rupturas fundamentales. La ruptura del hombre con Dios y la ruptura del hombre con su mujer. Entonces, cuando hablamos de esta escena donde dice que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y se unen en una sola carne y están juntos y no sienten vergüenza, otra vez, estamos hablando del principio, de lo que pasó en el principio para la pareja. Una pareja bendecida, una pareja unida, una pareja con Dios, con ellos en el lugar que Dios les había hecho, en el huerto de Edén, ¿no? Pero cuando vemos lo que está pasando aquí, inmediatamente la pareja, al decidir hacer lo que ellos creían que era bueno, al renunciar a lo que Dios les había mandado hacer, viene el pecado, y el pecado no es más que la separación del hombre con Dios. Y entonces empiezan a pasar un montón de cosas que son una especie de tragedia, pero es justamente lo que pasa cuando el pecado irrumpió en el mundo y en la pareja. Entonces, tenemos aquí un Adán
que cuando el Señor moldea a la mujer de su costado, Él la ve y dice, ella sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahora aquí tenemos a un hombre que dice, la mujer que tú me diste me hizo caer. Qué distinto Adán, ¿no? Qué distinto hombre. ¿No te, no les parece que eso es un poco lo que pasa en las parejas? Al principio las parejas se van buscando, sobre todo las cristianas, quieren poner a Dios en medio, van avanzando y de repente se apartan de Dios. Y ese hombre y mujer que en un momento se vieron como una bendición, con deseo, se empiezan a ver con recelo, se empiezan a ver en una disputa. Y justamente si se fijan, es lo que más o menos empieza a darse aquí, como una disputa entre ellos. O sea, véanlo bien y parece eso, como una especie de pelea doméstica. No, Señor, es que ella, es que tú, no, 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 yo no, Señor, es que tú. Y Dios, sin saber por qué ellos incumplieron, alejados, el mal ahí metido, ¿no? El pecado ahí metido en esta ecuación, y de repente ya no hay más bendición para esa pareja, sino que empieza a haber un cúmulo de cosas que empiezan a entrar, que empiezan a trastocarla y que seguramente, si lo traemos a un plano actual, acabarán por deshacerla, por terminarla. Cuando nosotros empezamos a hablar acerca de todo esto del principio, acuérdense que tomamos la referencia de Mateo, donde Jesús le dice a los fariseos, cuando ellos dicen, pero ¿por qué entonces podíamos antes divorciarnos por cualquier cosa? Y él dice, por la dureza de su corazón. Y si ustedes se fijan en este pleito, lo que resalta de manera evidente es la dureza del corazón de ellos. O sea, ese corazón que era perfecto empieza a verse endurecido. Y luego, ellos no conocían el producto del pecado. Ellos no conocían del dolor. Estaban en un lugar donde no había dolor, donde no había esfuerzo, donde no había rivalidad. Y entonces, a partir de lo que Dios les dice, ellos se dan cuenta. Así como se vieron desnudos, ellos empiezan a darse cuenta de exactamente lo que va a pasar con su vida y con su pareja. Y entonces le dice Dios a la mujer, multiplicaré tu dolor en el parto. Y no se lo dice como parece, ay, pues qué castigo, es como un castigo muy fuerte. Pero en realidad es lo que vino con la caída, porque nosotros estamos muy acostumbrados a decir, es que Dios me castigó, es que todo esto, o sea, cuando yo hice esta pareja, cuando yo me metí en esta relación, pues sí, como que Dios un poquito y ya me casé en la iglesia, o si me casé, o simplemente anduve por mi cuenta y ya Dios va, ¿no? Pero cuando viene el quiebre, cuando todo sale mal, todos decimos, es que ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios me hizo? ¿Por qué Dios dijo? ¿Por qué Dios no bendijo mi noviazgo? ¿Por qué si yo lo quería? ¿Por qué si yo lo amaba? ¿Por qué? Y Dios simplemente nos deja ver las consecuencias. Pero en realidad, la decisión, en este caso, la tomaron ellos, no la tomó Dios. Y fíjense cómo empieza a hablar acerca también de cosas que explican muy bien el presente. O sea, la sesión de hoy es muy
importante porque nos hace que nos caiga el 20 de qué es lo que pasa en la pareja. ¿Por qué, si la pareja es tan buena, por qué no funciona? Entonces dice, con dolor darás a luz a tus hijos, dice, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y fíjense qué fuerte, porque bueno, si uno lee este versículo, dice, oye, no, pues sí, pues efectivamente, o sea, como que nos cuesta entenderlo, pero miren, en realidad aquí está hablando de una especie de tendencia, de la mujer hacia el hombre, y puede ser también del hombre hacia su mujer, una tendencia que no es sana. O sea, cuando habla acerca de todo ese deseo que tiene será para él, nos hace ver la irrupción de cosas que pasan en la pareja. ¿Qué cosas, Juan? Los celos, la necesidad de control, el engaño, la competencia. O sea, esa necesidad que tenemos de hacer rivalidad con la pareja. O sea, porque es como si quisiéramos controlarlo completamente o controlarla completamente. Es como si hubiera algo que nos escapa. Yo no sé si tú lo viviste en tu relación, pero parece que hay algo que nos escapa que dices, es que ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces tenemos estas relaciones controladoras y tenemos todas estas cosas que están pasando, ¿no? Esta persona súper egoísta que manipula, que daña a la pareja, que es cruel, ¿no? Y esta persona que cela, que hay desconfianza, entran los pleitos, entra la discordia. Justamente eso es lo que está pasando a través de lo que está diciendo aquí la Biblia. Y entonces, por un lado, la mujer tiene esta idea o esta necesidad de control y el hombre ciertamente ha tendido a este comportamiento abusivo con la mujer. Y fíjense cómo eso pasa hoy en día, cómo nos sigue pasando y cómo puede tener una explicación en realidad desde el principio. Por eso, si nosotros nos preparáramos más en el amor, con la Biblia en la mano, además de prepararnos para amar, nos prepararíamos para las inconveniencias que vienen y sabríamos cuáles son. Dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado. ¿Está mal que Adán haya escuchado a su mujer? No, por supuesto que no está mal que Adán la haya escuchado. Sin embargo, simplemente él se quitó de encima la responsabilidad de poder dictar lo que tenía que hacer en su matrimonio y dejó que la mujer tomara ese terreno. Y entonces, eso nos pasa también ahora. Hombres que dicen, pues yo con depositar la quincena es suficiente, y la mujer en realidad dirigiendo un hogar con responsabilidades que no necesariamente le tocan a ella. Muchas sí, pero muchas no. Entonces, en esta ganancia de terreno hemos dicho, bueno, está bien, ¿no? Sí, pero hay cosas, mujer, hay cosas que debería decidir tu pareja hombre y hacerse responsable de ellas. No por lo que pueda o no decidir, sino que él necesita hacerse responsable. Y en cambio, simplemente, aquí dice, él escuchó y dice Dios, y entonces comiste del árbol que te ordené, no comerás de él.
O sea, tú tenías una encomienda y simplemente la dejaste pasar por escuchar a tu mujer, por no meterte en conflictos con ella, por evadir algo que tenías que hacer, ¿no? Y entonces dice, maldita será la tierra por tu causa, y con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Otra vez, no es, bueno, pues ahora te voy a hacer sufrir. Es que ahora tú estabas en un lugar que era el Edén, donde no tenías que hacer nada. Había todo, había frutos, había todo lo que necesitabas para comer al alcance de tu mano. Pero por haberte alejado del Señor, por haber decidido que tú podías determinar qué era bueno y qué era malo, ahora tendrás que ganar con esfuerzo todo lo que necesites para ti. Y otra vez, como una bendición se convierte en maldición, como el alimento, que era una bendición, ahora se llena de esfuerzo, dice, abrojos, espinos, con sudor en tu rostro. O sea, otra vez, tenemos una relación perfecta que se convierte en una relación caída. Tenemos un escenario perfecto que se convierte en un escenario caído. Y es lo que tenemos hoy, la posibilidad de entablar una relación de amor perfecta. Y cuando decidimos construirla con nuestro propio entendimiento, tenemos la experiencia de una relación caída. Y entonces viene en realidad el culmen de las consecuencias que tuvo el hombre al alejarse del Señor. Y dice, comerás el pan hasta que vuelva a ser la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y entonces está hablando de la muerte. ¿Y por qué hago énfasis en la muerte? Porque acuérdense lo que vimos la sesión pasada, lo que le dijo la serpiente a ella, a Eva. ¿Qué le dijo? Nah, no morirás. Y otra vez, esta astucia de la serpiente para decirte, nah, hombre, ¿cómo crees? Eso no te va a pasar. Y efectivamente, irrumpió la muerte. O sea, Dios nos dice algo, cuídate de mantener este mandamiento para que seas feliz, porque si no, déjenme decirlo en palabras llanas, sufrirás. Y llega la serpiente y te dice, no hombre, no vas a sufrir, si te la vas a pasar muy bien, no ve y tú sal y haz esto y haz el otro, no hombre, no te va a pasar nada. El tema es que no quiere que te la pases bien. Y efectivamente nos lastima y nos rompe. Y sin embargo, todo este relato que puede parecer muy desalentador, parece que se cierra. Así como cuando nosotros vimos el relato anterior que se cierra con algo que parece que no tiene nada que ver, que dice, ¿y estaban desnudos y no sentían vergüenza? Aquí hay una frase que parece que se escribe y que no tiene relación, pero que se conecta directamente con esa otra. Y dice, y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Es decir, el Señor pone medios para quitarles nuevamente la vergüenza. El Señor no los deja ir simplemente. Es decir, ya se habían alejado del Señor, ya se habían alejado de Dios. Ya no había posibilidad de resarcirlo en ese momento, sino hasta que viniera Jesucristo. Pero dado que iban a enfrentarse a ese mundo, el Señor les dio
pieles para que se vistieran. Les dio un montón de formas de poder cubrir su vergüenza. Y muchas de esas pistas para cubrir su vergüenza, al menos en la pareja, las veremos en la próxima sesión. Así que, eh, así que te las voy a contar en la próxima sesión. Pero miren, para cerrar el punto que traíamos, ¿por qué si el amor es tan bueno, si Dios ama a las parejas, por qué las parejas se rompen tan fácilmente? ¿Por qué entra el dolor a la pareja? ¿Por qué entró el dolor a la nuestra? Y la explicación es la irrupción del pecado. Ese pecado que entró con Adán y con Eva en ese tiempo, pero que también entra en nuestras relaciones y en nuestra vida a partir de alejarnos de Dios. En la medida en que estamos cerca de Dios, el pecado empieza a cesar. Porque si Cristo vive en ti, no puede convivir el pecado y Cristo en un mismo lugar. Y si tú y tu pareja ponen a Dios en el centro, en esa pareja, esa pareja va a resistir al pecado. ¿Quieres hacer un test de cómo se ve una pareja en la que rompió el pecado? Te lo voy a decir. Y es impresionante porque esto se escribió hace casi 2000 años. Y cuando lo lees, se parece tanto a las parejas actuales. Se parece tanto a lo que nos pasó a nosotros. Tenemos al apóstol Pablo llamando a la comunión entre hermanos y diciéndonos, no usen la libertad, esa libertad que Dios nos dio, esa libertad que dio a Adán y Eva en el principio, para hacer lo que los deseos de la carne les piden, sino estar en el amor. Sírvanse con amor. Que se haga el mandamiento, que se haga cierto el mandamiento de que se amen unos a otros y que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el primer prójimo que deberías amar? A tu pareja. Y dice, y si no, lo que va a pasar es que se van a acabar unos a otros, se van a devorar unos a otros, se van a consumir. Y te digo, ponlo, obviamente está hablando Pablo acerca de los hermanos, pero piénsalo en términos de pareja. O sea, ama a tu pareja y no des entrada al pecado, porque si no, simplemente se van a consumir, se van a devorar. Dice, las obras de la carne, es decir, las obras del pecado, son evidentes, las cuales son, piensa en las parejas de hoy, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hoy vemos a las parejas, o sea, dices, ¿qué está pasando con las parejas? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué no mi matrimonio, mi pareja, por qué no se pudo sostener? Y si en tu pareja reinaba
dos o más o una de estas, la explicación es evidente. El pecado entró en tu pareja, en esa unión que Dios quería bendecir. Ahora, no entró solo, alguien le tuvo que dar entrada. Y pueden ser los dos o puede ser uno, pero si hay alguien que le está dando entrada, el otro está ahí para decir, esto nos está pasando. Y hoy vemos parejas justamente esto, con cuestiones inmorales, cosas que inician en juegos, pero que acaban en total inmoralidad. Cambios de parejas, infidelidades acordadas, eh, un montón de cosas que parece que son muy cool, pero en realidad son de una perversión y que van minando cada vez. Sí, la propia propuesta de algo de esto en la pareja va dejando heridas muy profundas. La impureza, la sensualidad que irrumpe incluso antes del matrimonio. Estas ideas de que ahora está súper generalizado el hecho de no, es que tú tienes que probar antes porque no sea que no te vaya. Por Dios, el amor no necesita de una prueba. El amor necesita de una promesa, de un compromiso. Idolatría. A veces estamos más preocupados por el tema de los ídolos, de las imágenes, cosas así, que son como una forma de idolatría, así como que ya tenemos como de una manera muy simplona de decir. Pero a veces tu ídolo es tu pareja. Tu pareja se convierte en tu Dios o en tu diosa. Y todo lo que haces, dices, planeas, eso está alrededor de que esa persona se quede en su pedestal, que no vaya a hacer nada que la vaya a mover de ahí. Eres incapaz de decirle, oye, necesitamos parar con esto que estamos haciendo porque no se vaya a enojar. Y entonces cuando se enoja uno sufre y llora y dice, pero ¿por qué se fue? Un ídolo, un ídolo, pleitos, celos. Cada vez se ven más pleitos, que demandas, gente que viven ahora que todos vivimos en departamentos, eh, gritos, pleitos a todas horas, en la madrugada, donde hay alcohol de por medio, donde hay borracheras, la gente dice, sí, vámonos de fiesta, y acaban las parejas peleándose en la calle, viene la policía. O sea, si tú te fijas, una locura. ¿Dónde quedó Dios en esas parejas? ¿Dónde quedó Dios en esas relaciones? Rivalidades. Nunca se había visto tanta competencia entre los hombres y las mujeres como ahora. No se trata de construir algo juntos, se trata de saber quién está por encima del otro. Y entonces el que abusa está acostumbrado a abusar más, cada vez más. ¿Cuándo se convirtió, en qué momento se convirtió la pareja en eso? Envidias, y dices, bueno, no, en la pareja no hay envidias. ¿Cómo es posible que si te va bien a tu pareja le cause envidia? Pues sucede. Borracheras, orgías. Entonces, quiero dejarte un mensaje. En realidad el mensaje siguiente es el mensaje de esperanza. Tal vez no te esperabas que en esta sesión pudieras ver todo esto y que todo esto se pareciera mucho más a la realidad de lo que tú te imaginas. Pero el Señor Jesús triunfó sobre todo esto. Y nuevamente, donde Jesús habita, no habita el pecado.
Por lo tanto, al tú estar buscando a Dios y estableciendo una relación con Él, estás trabajando en que la próxima o la relación que tu corazón espera no sea como esta, no sea como la que viviste. No pierdas la esperanza en el amor, porque el amor, entre comillas, que tú viviste, no es el amor que Dios diseñó para ti, no es el amor que diseñó para el hombre. Dios diseñó algo mejor. Y si Dios está en esta nueva apuesta que harás cuando estés preparado o preparada, el pecado no entrará a tu casa. Y esto será una especie de pintura, fotografía mal tomada de algo que ya no es parte de tu vida. A manera de resumen, vimos cómo se puede pasar de lo perfecto a lo imperfecto apenas con una decisión, con la decisión de dejar a Dios fuera de tu vida, una decisión de tratar de definir tú qué es lo bueno y qué es lo malo. El pecado irrumpe en las parejas. El pecado primero va a tratar de destruirte a ti. Y la segunda misión que tiene Satanás es dañar y eliminar las parejas. Y si te fijas, se ha ganado mucho terreno en eso. Pero donde habita Dios, no habita el pecado. Tienes que saber que vivimos una guerra espiritual y que estamos bajo amenaza. Que en cuanto tú tengas y empieces a construir una pareja hermosa como la que Dios te dio, va a haber millones de serpientes alrededor de ustedes, tratando de susurrarles al oído que se alejen de Dios. Ya sabes la realidad, ya sabes lo que pasa. Es una historia que no va a ser nueva para ti y vas a poder rechazar, vas a poder cerrar tus oídos y tus ojos a a ese susurro del mal, del pecado. Y finalmente, Dios nos da una salida, Dios nos da su palabra. Justamente la próxima sesión vamos a ver cómo poder identificar si esa persona, ese hombre o esa mujer pueden reflejar lo que el Señor hizo para mí. O sea, el Señor tiene algo para ti. El Señor tiene una vida nueva para ti. Tiene un amor nuevo para ti. Solo, nuevamente, tienes que elegir seguir de su mano. Pues muy bien. Miren, lo que yo les decía es que la vez pasada, en realidad, el video del divorcio era para esta sesión, pero yo se los puse la vez pasada. Entonces, podemos verlo de nuevo o podemos pasar a la parte de participar. Em, Hay otro cuento que a lo mejor no tiene nada que ver, pero igual se los pongo porque es bonito. Es bonito y un poco sintetiza un poco de la cosa del pecado. A lo mejor van a decir, ay, Juan, eso no tenía nada que ver, pero déjenme ponérselos y son 3 minutitos. Y bueno, un poco también para que bajemos todos el nivel del tema y de la conversación del día de hoy. Entonces, déjenme ponerlo por acá. Ahí está.
Una princesa que quería elegir un... Oh, algo pasó aquí. Algo pasa aquí porque no lo puedo hacer grande. A ver, déjenme poner esto. ¿Cuándo te das cuenta de que una relación se ha roto? ¿Sí está escuchando? ¿Sí va? Bueno, ahí va. Si me dejas, porque yo soy yo, te voy a contar un cuento para contestarte Hombre, esa pregunta. me encantaría. Había una vez una princesa que quería elegir un novio que sea digno de ella, que la ame verdaderamente. Y entonces puso una condición. Elegiría novio entre todos aquellos que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro, de la pared, del edificio, del palacio donde ella vivía, sin pararse y sin separarse ni un día de ese muro. Y se presentaron algunos cientos o centenares o miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fue. Y finalmente habían empezado el 1 de enero. Finalmente, cuando entró diciembre y otra vez empezaron los fríos, había quedado solamente un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente un joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado a esa pared y a ese muro, esperando pacientemente que fueran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con algunos ojos, diciendo: este hombre quizás me quiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Lo había visto a los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Y le había dicho al rey: papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento, que finalmente vas a tener hijos. Este hombre es el hombre que de verdad me quiere. Y el rey se había puesto contento y había empezado a preparar todas las cosas para la boda. Y le había hecho saber por vía de la guardia al joven que el 1 de enero, cuando se cumplían los 365 días, lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él. Todo estaba armado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el 1 de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 364 noches allí, el 31 de diciembre, el joven se levantó del muro y se fue. No pudo quedarse a cumplir que había pasado, había estado todo ese tiempo. Él fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y la madre le dijo: hijo, querías tanto a la princesa, estuviste allí 364 noches, 365 días y 364 noches, y el último día te fuiste, ¿qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más? Y el hijo le dijo: ¿sabes qué, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiendo hacerlo, no pudo evitarme una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de mi amor, ¿verdad, mamá? Cuando tú estás en una relación y te das cuenta que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. ¿Qué tal? Bueno, al final queda muy bien, ¿no? Porque, híjole, que nos falta asestar, nos falta atinar en la elección de la pareja. Y es muy fácil darse cuenta a las personas a las que les abunda el pecado. Pero bueno, si tú estás viendo esta sesión grabada, vamos a compartir. Como sabes, esta es solamente para los que están conectados. Que el Señor te bendiga, haz unas reflexiones, escribe, ora y pues que el Señor esté contigo.